Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros, estudiantes, profesores, particulares que se unen a esta transmisión en vivo del programa de licenciatura en Ciencias Sociales de nuestra gloriosa Universidad Surcolombiana, el equipo de trabajo del área de currículo del Departamento de Psicopedagogía, el programa de licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Educación y también en convenio la Escuela de Formación Pedagógica de la Universidad Surcolombiana en el marco de las propuestas pedagógicas solidarias. Les extiende un saludo afectuoso, un saludo cariñoso y un saludo combativo en esta jornada de tarde. El propósito fundamental del encuentro que nos convoca tiene que ver con la necesidad imperiosa de ampliar las miradas que tradicionalmente sirvieron como referencia para el diseño, para la implementación y pues para la evaluación de propuestas pedagógicas y curriculares que permitan hacer lecturas conjuntas de los contextos, que reconozcan y pues por supuesto que involucren a los actores sociales y pues promuevan también a su vez discusiones abiertas en torno a la educación que requiere el país para poder transgredir las tradicionales estructuras de inequidad y de exclusión que aún se ponen de manifiesto y se reproducen en nuestro sistema educativo. Al mismo tiempo, los acumulados, las experiencias, los saberes, los conocimientos y las propuestas que lideran nuestros invitados en esta tarde, pues proveen una excelente oportunidad importante para pensar en adaptaciones locales como un factor esencial para la construcción de marcos pedagógicos y curriculares más pertinentes en términos de los requerimientos de las comunidades escolares. Más allá, pues, por supuesto, del ámbito de lo que reconocemos que es la autonomía curricular, las escuelas y los docentes, pues, adolecen, requieren muchísimo más apoyo, fundamentalmente para poder contextualizar sus prácticas, para poder diseñar contenidos, para poder diseñar secuencias, planes de estudio, y así también, pues, por supuesto, materiales pedagógicos bien, digamos, como pertinentes, ¿no? Sabemos que esa integralidad y que la transversalidad que tanto nos ha prometido la visión institucional sobre el currículo, pues es fundamentalmente una promesa incumplida, ¿no? Que se ha concentrado y se ha enfocado en el trabajo académico fragmentado, casi de una manera excluyente. Pues cabe resaltar que esa fragmentación no solo ocurre en la escuela, sino también, digamos, en la universidad. Y esa fragmentación insiste en una división del conocimiento por disciplinas y digamos que ha dedicado todos sus esfuerzos a los aprendizajes desarticulados, acentuando la visión de que la experiencia educativa es en esencia el aprendizaje de asignaturas que no ponen y no proponen puentes de diálogo y tampoco logran dar forma a la promesa de la integralidad, de la tan anhelada integralidad. En ese mismo sentido, algunas propuestas que podemos ubicar en términos locales sobre las pedagogías y los currículos alternativos son las que vamos a poner en contacto con ustedes a continuación. Y pues estas propuestas advierten otras miradas otras frente a la visión oficial que aún hace presencia en el escenario académico de la educación básica, de la educación media y de la educación superior. Dicho esto, pues quiero presentar con muchísimo gusto, con muchísimo agrado, con todo mi respeto a compañeros profesores que nos van a acompañar en la discusión sobre estos temas. En primera instancia, a la profesora Gemma de Jesús Trujillo Pérez, a quien le agradecemos por su asistencia, a la profesora Milena Trujillo Perdomo, al profesor Aldemar Macías Tamayo, al profesor David Felipe Bernal, al profesor Giovanni Córdoba y al profesor Vicente Iván Cruz Jerez, a quienes han aceptado esta invitación cordial y atenta. El itinerario que vamos a continuación, pues, digamos, como a gestionar, tiene que ver fundamentalmente como con dos ejes temáticos, ¿no? En la primera parte, cada invitado va a referirse desde sus experiencias, desde sus acumulados, desde la coyuntura al asunto de las pedagogías y de los currículos alternativos, pues advirtiendo este escenario de cambio
que permite generar procesos, que permite generar interacciones y pues haciendo fundamentalmente alusión a un tipo de educación más pertinente y más contextualizada. Se plantea la pregunta de si esta es una oportunidad para poder pensar en la reactivación de un movimiento pedagógico y posteriormente, después de las intervenciones de todos nuestros invitados, vamos a abordar en tono de reflexión la experiencia del diplomado de pedagogías y currículos alternativos para el buen vivir, para ver cómo movilizar esa otra escuela que se conecta con la vida, con los territorios, con la familia, y además cómo se pueden construir puentes de diálogo entre la universidad, las normales superiores, las instituciones educativas de básica, y pues también esto que nos permita retroalimentar procesos de formación inicial en educación en todos estos ámbitos, ¿no? Fortaleciendo redes de maestros que apuestan a la innovación desde la visión alternativa y en donde está en juego un proyecto de sociedad que pues por supuesto asumimos que está en riesgo y que está en crisis, ¿no? Y que fundamentalmente pone en discusión el asunto de la vida como nuestro más importante patrimonio. Agradecemos la invitación a nuestros invitados. En primera instancia vamos a escuchar al profesor Aldemar Macías, posteriormente escucharemos al profesor David Felipe Bernal, a continuación el profesor Vicente Iván, el profesor Giovanni Córdoba Rodríguez, y desde, digamos, la visión de la educación básica y media a las profesoras Milena de Trujillo Perdomo y Gema de Jesús Trujillo. Los dejo con el profesor Aldemar Macías. Muchas gracias, Diego. Un saludo fraternal a todos los colegas que nos están acompañando. Saludar igualmente a los profes de la Surcolombiana que tomaron esta iniciativa de provocar estas reflexiones, a los profes que orientan el área de currículo y de pedagogía, y a todas las personas que a esta hora se están conectando. Veo que están llegando mensajes también de otros países. Qué importante generar estos tipos de reflexiones sobre pedagogías y currículos alternativos. Sí, desde la Perdón, Diego, ¿una presentación rapidita o arrancamos ahora? ¿Cómo es? Dale. ¿Cuánto tiempo es que tenemos cada uno en esta primera parte? 6 minuticos. 6. Ah, ya. Sí, señor. Qué pena. Entonces, sí, como docente de la universidad, esta universidad surcolombiana hizo una reforma en su proyecto educativo universitario. En el 2014 hubo una construcción colectiva bien significativa de participación de maestros, de estudiantes, de la comunidad educativa, para pensarnos un horizonte sobre un proyecto educativo que tomara un poco de distancia frente a ese modelo de competencias que se ha venido estandarizando en todos los países del mundo y que realmente nos pensáramos otros paradigmas, otras emergencias que están surgiendo y que son bien importantes para pensarnos este momento histórico por el cual está pasando la humanidad y que requiere que el conocimiento se conecte de otra manera. Fue así que la Universidad Surcolombiana adoptó un nuevo PEU y se planteó referentes muy importantes como las pedagogías críticas, la necesidad del pensamiento complejo, ¿sí? La necesidad de pensar en otros tipos de epistemologías como las epistemologías del sur, cómo la universidad tiene que dialogar con otros saberes, cómo recuperar todos estos ambientes de multiculturalismo y todas esas apuestas que vienen surgiendo alrededor del buen vivir. Todos estos referentes buscan sobre todo lo que el profesor Diego estaba diciendo de entrada, o sea, cómo nos salimos un poco de ese modelo disciplinar, asignaturista, que poco diálogo permite generar con otras áreas, con otros conocimientos, y por el contrario lo que ha entrado es una instrumentalización casi de unos saberes y de unos conocimientos. Por eso la necesidad de la complejidad. El pensamiento complejo nos está diciendo, nosotros no podemos entender un fenómeno desde una sola disciplina. Aquí nos tocó dialogar de manera interdisciplinaria, hacer más diálogo de saberes para poder abordar problemáticas y fenómenos que se nos presentan. Eso empezó hace 6 años en la Universidad Surcolombiana. Yo con los ojos como ya hay maestros y hay colectivos de algunos programas que están rompiendo ya ese asinaturismo, ya están conversando entre diferentes
disciplinas, entre diferentes cursos, los profesores se están juntando para abordar problemas que son relevantes en estos tiempos y en estas coyunturas. Por eso, esta pandemia que nos ocurrió en estos momentos, que es todo un drama, que es todo un problema humanitario, ha sido muy importante ya ver esos colectivos de maestros en la Universidad Surcolombiana pensándose de manera colectiva, generando un diálogo mucho más transversal, algo que no ocurría en la universidad hace 10 años. Y eso ya lo estamos empezando a percibir. Y esta pandemia como que nos está obligando a dialogar más entre nosotros, a conversar cómo las ciencias naturales tienen que dialogar más con las ciencias sociales, con el arte, con las humanidades, el tema de la tecnología. O sea, aquí son tiempos de una mayor integración curricular y la necesidad de pensarnos por temas de interés. Y ese PEU definió que nos pensáramos realmente por problemas que fueran pertinentes a nuestros contextos, a nuestras realidades, a la vida de nuestros territorios, e ir superando esa universidad que igualmente se ha venido como encerrando, se ha venido como aislando, casi con una postura medio endogámica, y yo creo que eso es muy grave para una universidad. Por eso me parece que casi que esta coyuntura nos está llevando a repensarnos ya de manera mucho más colectiva, a ver cómo podemos avanzar en la construcción de más comunidades de aprendizaje, de cómo nos podemos apoyar entre varios, entre diferentes cursos, entre diferentes disciplinas, y podemos abordar temas comunes que son bien importantes para salirle al paso a muchos de los problemas y de las emergencias que está viviendo esta humanidad. Yo por eso dejo un poquito ahí y muestro que hay indicadores muy importantes en el que está avanzando la universidad. Desde luego eso es un proceso, todavía hay colegas que todavía se resisten de pronto de dar ese paso, cada quien está como enfocado en su microdiseño, en su microcurrículo, pues, y empiezan a reproducirlo a rajatabla como si no pasa nada, y entonces yo creo que aquí es bien importante hacer una reflexión, y por eso veo de una manera maravillosa cómo se están generando esos lazos que permiten romper esos predominios de asignaturismo, de aislamiento o de disciplinas ensimismadas en sí mismas, consigo mismas, y por eso la importancia de generar esa mayor pluralidad de diálogo de saberes, que son tiempos bien importantes para eso. Aldemar no tiene sonido. Bien, termino ahí entonces, ¿ya? Vale, muchas gracias. Continuamos con el profesor David Felipe Bernal. Bueno, hola, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. También un saludo para los compañeros y las compañeras del Departamento de Psicopedagogía y la licenciatura en Ciencias Sociales, porque creo que están liderando ejercicios muy interesantes en este tema de pedagogías otras. Bueno, yo quisiera comenzar planteando cómo la educación pública moderna pues nace con la idea de Estado-Nación, ¿no? Y cómo entonces esa educación pública es pensada para el control, para el disciplinamiento, que en últimas lo que están pensándose son valores como lo militar, como la disciplina, como el control, y también posteriormente para un sistema económico evidentemente capitalista, que es lo que vemos todavía hoy en día, ¿sí? Entonces estamos pensando en la productividad, y ese es un tema pues, que creo que ha generado distintos debates y que precisamente vemos como en la coyuntura actual es algo que nos atraviesa, por supuesto. En ese sentido, concuerdo con el profesor Aldemar cuando plantea la importancia del proyecto educativo universitario, pero también creo que hay un elemento fundamental en ese proyecto educativo que tiene que ver con la interculturalidad, ¿no? Entonces, como la universidad también ha contado o ha tenido un rol pues que se inscribe y se matricula dentro de ese proyecto moderno, como lo mencionaba, y que también plantea la colonialidad como uno de sus principios, ¿sí? Cuando hablamos de la colonialidad, estamos pensando entonces en cómo pues aún continuamos con ese ejercicio de ver el tema de las disciplinas. Pensamos también en cómo no reconocemos otros conocimientos, otras formas de conocimiento,
que incluso nos vemos como si fuéramos padres, hermanos mayores de las otras instituciones educativas como de la básica, de la secundaria, de la normal superior. Y yo creo pues que más adelante vamos a hablar del tema, pero también creo que pues lo voy a mencionar de una vez, y es ver cómo nos estamos pensando también desde el diálogo de saberes, desde temas que impliquen también pues que todos los conocimientos son válidos, ¿no? Entonces creo que uno de los temas fundamentales ahí precisamente es que nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo, ¿no? Ese creo que es un principio que debemos tener como horizonte también como universidad, porque precisamente es ver cómo también dentro de las comunidades se está produciendo conocimiento que es muy válido y que nos va a llevar entonces a pensarnos desde la negociación cultural, como lo mencionaba, pues unos currículos totalmente distintos, porque precisamente una de las grandes dificultades, por ejemplo, en la universidad que contamos con población indígena también, con los compañeros y las compañeras indígenas, pues que no hay un reconocimiento real, ¿no? Entonces, siempre esos currículos están pensando desde esa colonialidad donde no podemos construir transversalmente. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy como universidad surcolombiana, ¿no? Igual entonces también pensarnos, que ese también es otro tema que se tocará más adelante, pero creo que los planteamientos de Freinet que se relacionan con el contexto cultural es un ejercicio que debe permitirnos también ver que las problemáticas se construyen desde algo real, ¿sí? Es decir, tenemos que pensarnos la educación desde lo que está pasando en nuestra cotidianidad, porque entonces pues, sencillamente lo que va a seguir ocurriendo es que la universidad como tal va a seguir siendo deslegitimada, precisamente porque pues, la modernidad o la crisis de la modernidad precisamente se plantea desde esa deslegitimación, desde, digamos, que no hay un conocimiento real, es decir, perdón, no hay un conocimiento construido colectivamente. Segundo, también porque pues digamos que esa idea de cómo la educación debería permitir la inclusión, ¿sí? El ascenso social también, en últimas hoy se ve perdido porque vemos cómo hay una exclusión hacia nuestros jóvenes, hacia nuestros niños y hacia la otra edad, en últimas. Seguimos siendo una institución excluyente, perdón. Y también algo que estamos viendo hoy en día es precisamente cómo hoy se dan otras formas de interacción social, ¿no? Todo esto de las pedagogías mediadas pues nos pone en otros retos que son bien interesantes, porque pues en últimas también la escuela, la universidad, pues no es esa única institución que es la que provee conocimiento, que es como se ha querido ver y que precisamente es lo que necesitamos transformar. El PU es muy importante y concuerdo también con Aldemar en cuanto a que es un proceso y que actualmente creo que ha sido una oportunidad para que profesores desde la Facultad de Educación se estén pensando en la evaluación, desde psicopedagogía, desde la licenciatura en Ciencias Sociales, pero también desde la Facultad de Ciencias Sociales, estén pensándose en otras posibilidades de integración curricular que son muy importantes, ¿no? Y el tema de las pedagogías para la vida creo que le ha apuntado muy bien y requiere de un gran esfuerzo que lo están haciendo los compañeros y las compañeras profesoras en este momento y que es una oportunidad precisamente para seguir construyendo pues otras posibilidades. Yo dejaría por ahí. Listo, gracias. Bueno, ahora damos paso al profesor Vicente. Profesor Vicente, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo especial a Diego, a Giovanni, a Aldemar, a David, a mis compañeras de Granadilla, como decíamos, Gema y Milena, agradeciendo profundamente ese gesto de invitarnos a compartir las ideas para seguir creciendo y seguir caminando y aportando a la transformación de la escuela y de la sociedad. En primer lugar, yo quisiera partir haciendo unas breves premisas para ubicar como en el contexto mi aporte a este evento. Entonces, dice, la escuela como institución siempre ha estado al servicio de la sociedad a la que pertenece. Es decir, nosotros desde tiempos de la colonia hemos sido una sociedad capitalista que ha ido cada vez mejorando, perfilando, afinando los modos de explotación, tanto de la naturaleza como de los seres humanos.
La segunda premisa, digo, la expansión del COVID-19, aparentemente enmarcada como una crisis sanitaria, pone al descubierto una crisis que va más allá de la esfera de la salud, que hace visible a nivel mundial una crisis climática, una crisis del sistema alimentario, una crisis de la ciencia, una crisis migratoria, una crisis de gobernanza y una crisis económica, que están inextricablemente conectadas entre sí y se constituyen en una crisis sistémica a la que enfrenta la humanidad organizada en torno a un sistema capitalista neoliberal. Es tomando el aporte de Lucía Muñoz en un artículo que se publicó a propósito del coronavirus. La tercera premisa dice: al servicio de este modelo económico y social sigue estando la escuela que nos formó. Sigue formando profesionales para la producción y el consumo irracional, regida por las leyes del mercado, la competitividad y el lucro. Es decir, cuando me refiero a escuela, me estoy refiriendo a la institución, no a los niveles. Después me referiré a ellos en particular. Entonces, luego entro a hacer unas breves reflexiones. Dice: la crítica a esta escuela domesticadora, transmisora de paquetes de información, impulsora del individualismo y la competencia desleal, ha estado presente desde hace mucho tiempo, mejor dicho, desde la colonia. Unas veces intentando conseguir su muerte, el tiempo de Illich, y otras proponiendo alternativas, bien sea desde el análisis estructural o desde experiencias concretas que se han ido consolidando y construyendo como referencia para otras nuevas. En este contexto, vale la pena ubicar el movimiento popular, el movimiento social de la década de los 70, 80, 60, 70, 80 del siglo pasado, en donde ya se afloran las reacciones, el deseo de sentirse liberado de la opresión de este modelo. Entonces surgen las críticas a la escuela, pero también surgen alternativas y sobre todo centran la atención en el sujeto que aprende. Le dan importancia al sujeto, no al contenido ni al método. En primer lugar, dignificar la presencia, la existencia del ser humano como sujeto que aprende de la realidad natural y social. Creo que ahí está la esencia de las luchas y la reivindicación. Entonces, en este sentido, recordemos la teología de la liberación, recordemos el movimiento de educación popular, recordemos el movimiento pedagógico que trata de consolidar alternativas. Si bien es cierto, por una parte, el discurso es muy elocuente, pero las prácticas eran muy pocas. Entonces, en ese contexto de la década de los 80, vale mencionar el nacimiento de la Escuela Popular Claretiana en Neiva, luego la Escuela de Aipe, la Escuela Popular de Piedecuesta Santander, y muchas que arrancaron en esa década del 90, siendo casi que apoyadas, fortalecidas por la Ley 115 ya en la época del 94, y que fueron desapareciendo por distintos motivos, pero que dejaron un movimiento, una huella, una estela imborrable en la mente de los maestros. Unos han continuado haciendo de manera individual, otros se han unido a movimientos más organizados para seguir impulsando ideas, haciendo posible la idea que camina de una escuela centrada en la vida. Entonces aquí me permito ubicar el primer elemento fundamental de la alternativa, es el sujeto que aprende, no es el contenido. El segundo es la finalidad por la que uno aprende. Uno aprende para liberarse de la ignorancia y entrar en unas nuevas relaciones con la sociedad y con la naturaleza. En esa línea es que se propone la Escuela Popular Claretiana, casi que inspirada en los principios de la teología de la liberación, hace una opción por un sector más popular, más deprimido, más encarecido, para tratar de decir si en ese lugar es posible hacer una experiencia de innovación, en ese lugar es posible reivindicar la vida de los sujetos, es posible también hacer en otros lugares. Pero eso demanda de unos tiempos, de unos rigores en la elaboración de las ideas, en las conceptualizaciones
sobre los procesos vitales que vive la gente. Entonces nosotros arrancamos un proceso tan interesante, sin tantas teorías, pero siempre con el deseo de búsqueda, con el deseo de aclarar, de no perder el horizonte, que es el sujeto, el principal motivo de la escuela. Es decir, ahí radica la alternativa. Mientras la escuela tradicional está centrada en transmitir unos paquetes de conocimientos para que, como dice entre comillas, para que sean alguien en la vida, porque mire, desde luego ya está negando al sujeto. Mientras usted no estudia, usted es nadie. Pero nosotros pensamos que los sujetos que vienen a la escuela ya vienen con una gran carga de conocimientos construidos en la vida cotidiana. Y hago énfasis en esto porque también en la vida se aprende. Y las lógicas con las que se aprenden, las epistemas con las que se aprenden, son distintas a las lógicas estructurales de la escuela. Entonces, se llega a un momento cómo elaborar un diálogo entre las lógicas populares y las lógicas formales. Profe. Para no desconocer, ¿sí? Bueno, entonces, en esa línea quiero ubicar, ya, un minuto. Vale. ¿Sí? En esa línea se concreta una experiencia en la Escuela Normal Superior de Neiva, que ya tiene una propuesta curricular alternativa, ya con fundamentos, etcétera, etcétera. No sé si el tiempo se acabó. Bueno, damos paso ahora al profesor Giovanni, a quien agradecemos por sacar de su agenda apretada en estos días tiempo. Bienvenido, profe Giovanni. Adelante. Micrófono, Giovanni. Micrófono, Giovanni. Tiene el micrófono apagado. Activa el micrófono, Giovanni. Ay, sí, gracias, gracias. Pero bueno, puede ser también el nivel de cansancio que tengo. Pero iniciaba comentándoles que quería darles un saludo, un abrazo fraternal a ustedes en la distancia, por estas circunstancias. Un saludo a todos quienes nos siguen y un agradecimiento profundo también por confiar en mí, en creer que esta experiencia que se ha venido construyendo en colectivo, porque con ustedes hemos trabajado, puede aportar a la reflexión en estos momentos, en esta crisis planetaria, como lo diría Aldemar, pero también crisis humanitaria. En este marco, pensar desde pedagogías alternativas permite construir una postura política. Quiero explicitar un poco que esta postura política se entiende como la manera como nos vamos a confrontar en la dimensión conflictiva y nunca acabado debate por el orden deseado. Y el orden deseado construido desde la educación y de hecho de una instancia que ya hoy es una instancia, la escuela. Quizás el hecho de estar hoy en una crisis global, en una pandemia global, nos olvida que también tenemos una pandemia local. Quiero referirme a Neiva. Y estas pandemias locales y global están determinadas por la forma como nos hemos relacionado con nosotros mismos y con la naturaleza. Responsabilidad de la educación, responsabilidad de una escuela pertinente, responsabilidad de unos currículos y unas pedagogías que no estén descontextualizadas, pero que sí se circunscriban a unas realidades que deben dotar a los individuos de las habilidades para poder tener las herramientas y enfrentar estas dificultades y estos retos. Me refiero a la última situación que nos ha llevado a un tránsito de la presencialidad a la virtualidad, a un tránsito del espacio público al espacio virtual. Y eso nos redefine las relaciones. Esas relaciones son las que hoy la escuela y la educación debe abordar. Y quizás uno de los pretextos han sido, Aldemar y compañeros y compañeras, pensar desde las lógicas del buen vivir. Y el buen vivir hoy ha estado contextualizado como en 3 criterios. El buen vivir está centralizado en los movimientos antisistémicos.
estos movimientos antisistémicos nutren de buen vivir desde su lucha por la dignidad, por su anticapitalismo. El otro criterio es la academia. Y en la academia, que es lo que nos convoca hoy, están las miradas transdisciplinares, las epistemologías del sur, la educación y comunicación popular. El tercer criterio también lo expresa el nuevo constitucionalismo, y ese constitucionalismo lo quiero circunscribir a los movimientos latinoamericanos que son conquistas del pueblo, de la ciudadanía. Me uno a las anteriores exposiciones en tanto que llaman a una reflexión de lo popular, a una reflexión a la organización, a una reflexión para la construcción de un nuevo poder. Y ahí ya la noción de poder cambia, porque la noción de poder hoy es poder construir poder colectivo, poder comunitario, es dotar a las comunidades de las herramientas necesarias Ahí tienes otro. y objetos ni de manipulación mediática ni de manipulación política. Vuelvo a la idea de cómo hemos migrado de una educación presencial a una educación virtual, pero quiero pensarla y expresarla en el marco en que en todos los niveles educativos hoy estamos intentando una conectividad que permita unos nuevos escenarios de información y de comunicación. La idea fundamental es que hoy todos, sin excepción alguna, estamos llenando el Big Data mundial de basura tecnológica. Y esa basura tecnológica es basura radiactiva. Y esta basura radiactiva sí podrá crear un virus mucho más letal que el virus biológico que hoy nos convoca y nos pone en una reflexión. Por tanto, aquí, como el dicho popular, la cura será peor que la enfermedad, es una pregunta. Y la otra pregunta que quisiera dejar allí indicada es cuál es la pertinencia de la educación hoy. Porque, de hecho, en nuestro sistema de educación superior, todos sabemos, y en las exposiciones que han hecho, que ha estado centrada en el positivismo. El positivismo como la única posibilidad de entender y explicar el mundo. Y está negando entonces la existencia de otras posibilidades de entender y explicar el mundo, David, como lo planteabas, que tenemos en nuestra universidad, comunidad, el pueblo indígena, y también las comunidades negras o afros. Allí yo creo que hay un problema bastante grande que yo he venido reclamando para cerrar mi intervención, y es que hemos asistido a la universidad, hemos asistido a todos los niveles educativos y hemos aprendido con los referentes de los otros. Aprendimos con las epistemologías de los otros, aprendimos con los contenidos de los otros, y eso hace que nosotros conozcamos muy bien a los otros. Pero el problema radica en que los otros no nos conocen porque nosotros nunca entramos a la universidad con nuestros referentes, con nuestro acumulado histórico, con nuestra ancestralidad. La universidad y todos los niveles educativos lo que practican es la política del blancamiento, y eso es un aseguramiento de la política colonial. De eso sí estamos seguros, y por eso cuando yo hablaba de una postura política es esa, justamente esa, porque la universidad, desde el planteamiento que tiene y todos los sistemas educativos, son para negar, para excluir, no para incluir. Además, estas posturas están negando el último diagnóstico mundial de la educación, que tiene que ver, termino allí, con el problema de cobertura, cuántos jóvenes se quedan por fuera, el problema de la pertinencia y el problema de la calidad. Quizás más adelante pudiéramos avanzar un poco más a entender que cuando hablo de inclusión, hablo de un campo de tensión, porque esa es la educación, un campo de tensión, de discusión política, de discusión académica, de la pertinencia social, de la pertinencia cultural. Yo quiero dejar ahí como esas ideas sin profundizar,
para darle paso a mis otras compañeras y compañeros. Bueno, muchísimas gracias, profesor Giovanni. Ahora le damos paso a la profesora Milena. Profe Milena, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Diego, y todas las personas que están detrás de este encuentro por la invitación y por crear este espacio para seguir pensándonos de manera colectiva. Bueno, para quienes no me conocen, hago parte de la Escuela Popular Claretiana. Mis últimos 20 años de ejercicio en el sector oficial ha sido con esta experiencia que ya cumple 40 años, y hago parte como de la segunda generación de maestros que se ha vinculado al proceso. En correspondencia con mis compañeros, pues hoy Diego nos preguntaba o nos decía que por qué no dábamos un panorama de la escuela que estamos trabajando desde nuestra postura. Entonces, desde nuestro lugar de trabajo, yo trabajo con la básica primaria, y desde allí quisiera como complementar los aportes que han hecho los compañeros con respecto, hablando de pedagogías críticas, la posición que se tiene. Entonces, compartirles que pues la escuela, desde nuestra experiencia, con un enfoque de educación popular, sigue siendo considerada como un lugar en donde todos los sujetos, los niños, los padres y los maestros, son considerados como seres únicos en su forma de ser, en su forma de sentir, en las formas de habitar el mundo. Y lo importante del proceso que se está haciendo es que se consideran estos seres incluidos dentro de un equipo para poder lograr un propósito de cohesión en una construcción conjunta de sentido. Entonces, de sentido, de identidades. Y desde la escuela que nosotros proponemos, los sujetos se hacen diferentes en lo individual, pero incluidos en lo colectivo. Entonces, fomentamos una escuela para la vida. Hacemos parte de la Normal Superior como institución educativa formadora de maestros, y la propuesta con un enfoque de educación popular se ha ido enriqueciendo, como lo dijo Vicente, en la Normal misma, pues porque son otros actores y otros los grupos a los que se atiende, población sorda, el programa de formación de maestros complementario, la población urbana, la población rural. Pero lo que hoy quiero dejar como claro, y en medio de esta pandemia, como lo decía en una conversación anterior que tuvimos con el equipo, es que definitivamente la tenemos que ver como una oportunidad para replantear el papel de la escuela, y constante búsqueda a que den el tránsito en sus prácticas pedagógicas y que conviertan definitivamente la investigación como una herramienta principal para llevar a la escuela. Entonces, convertir ese escenario de la escuela en un escenario que se centre en la pregunta, que se centre en los procesos de investigación, que den respuesta a las problemáticas de los niños, de los jóvenes y de los padres. Ese es como el fin, de ayudar a nuestra población a que se continúe empoderando, porque ya ellos están empoderados, porque las mismas circunstancias a las que se enfrentan a diario los hacen empoderar para poder sobrevivir en medio de la adversidad. Entonces, invitar a que realmente demos el paso hacia la investigación, porque la investigación como proceso pues moviliza las comunidades, y más cuando lo hacemos con reales criterios de participación con niños, padres y maestros. En esta pandemia, y un poco como fruto del análisis que se ha hecho,
ubicada desde la escuela, desde la base, pues hemos podido confirmar la situación de nuestras familias. El 70% de nuestros padres, el 80%, perdón, está desempleado en este momento. Entonces la crisis que se está viviendo al interior de las familias, pues que ahora no es solamente la incertidumbre en lo económico, en lo social, sino también en la salud y hasta en lo tecnológico, porque podrán imaginar las condiciones en que viven, y muchos de los que trabajan con comunidades del sector popular saben de qué estoy hablando, pues con pedagogía y de una educación con enfoque popular. Entonces, yo creo que toma fuerza los postulados de Paulo Freire. Nosotros somos resultado de ese proceso. Y la pedagogía tiene que volver a resultar la pedagogía del afecto, tiene que emerger la pedagogía de la esperanza y la pedagogía de la liberación. Un maestro boliviano hace una publicación donde dice que se requiere de un acto total, un acto inicial de liberación, y que consiste en saber quitarnos los miedos para salir de la incertidumbre, de los temores, y eso es lo que están viviendo nuestras comunidades. Se están convirtiendo en sectores mucho más vulnerables, Giovanni ya lo decía, ahora hasta una exclusión tecnológica. Entonces, aquí hay que retomar el papel fundamental del maestro, hay que repensarlo, hay que replantearlo, y hay que transformar esa cultura que están viviendo nuestras familias, nuestras comunidades y los habitantes en el país, de transformar una cultura de vulnerabilidad para convertirla en una cultura de la vida. Entonces, la invitación que hacemos desde la postura del enfoque de la educación popular es rescatar esa teoría de la esperanza que de igual manera que el proceso de investigación también moviliza las comunidades, y es en la práctica misma que tenemos que empezar a anclar esa cultura de la esperanza. Entonces, coincido con los compañeros, el construir, eso se logra no desde la individualidad, no desde cada uno con su experiencia mirándose, sino de la manera como hacemos el tránsito de lo individual a lo colectivo. Entonces yo pienso que estos escenarios que nos ayudan a pensarnos, que nos ayudan a intercambiar saberes, pues son una muy buena apuesta para lograrlo, y con la certeza de que entre todos vamos a encontrar el camino a recorrer. Muchas gracias, Diego. Vale, muchísimas gracias a usted, mi querida profe. Usted es muy amable. A continuación nos vamos a permitir darle paso a la profesora Gema de Jesús Trujillo, quien nos acompaña también en este panel. Muchas gracias, profe Gema. Adelante. Buenas tardes. Bueno, espero esté bien el sonido y que sea bien escuchado. Bueno, como ya los que me antecedieron han hecho una reflexión teórica, yo voy a hacer más bien una reflexión desde mi vivencia personal. Debo hacer aclaración que soy el producto de esa transformación de una práctica. Pues yo fui formada en una educación tradicional, en un internado desde la primaria, la secundaria, y al llegar en la década del 80 a estudiar lingüística y literatura y encontrarme en un espacio donde nos permitió la relación con un conocimiento mucho más crítico, que nos permitió mirarnos a nosotros mismos, pero además el tener la fortuna de encontrarme con unos colegas más jóvenes de mi persona en esa época, y que eran llenos de entusiasmo, pero además nos encontramos con una persona como muy ávida, que ya había recorrido el mundo y que nos hace ampliar la mirada de lo local.
esa persona, pues debo nombrarla, el profesor William Fernando Torres, quien logra con su ingenio desde la literatura, desde el conocimiento global que tenía, despertar esa creatividad en nosotros, y se conforma un equipo pedagógico donde empezamos a hacer unas apuestas de círculos de lectura, de traer grupos de teatro, de encuentros de poesía, y en esa época trajimos a la libélula dorada, la narración oral. O sea, todos estos elementos nos permitió, o me permitió exactamente, como irme despojando poco a poco del peso de la educación tradicional. Y es así como logramos conformar un equipo que en ese entonces se llamó Equipo Pedagógico. Bueno, pues ya estaba de la mano en la década del 80 todo lo que fue el movimiento pedagógico, y eso hizo que asistiéramos a eventos a nivel nacional en torno al teatro, a la poesía, a investigación en educación, y todo eso fue como alimentando mi práctica. Y mi intención era devolverme al Cauca a estudiar muy bien lingüística para irme a internar en las zonas indígenas y proponer algo desde la comunidad indígena, porque quedé frustrada que nunca aprendí la lengua nasa. Pero resulta que en esas búsquedas me encuentro es con lo pedagógico. Y esas reflexiones que se dan en ese equipo hace que surja la especialización en comunicación y creatividad. Y como ya venía mi preocupación por el peso de la educación tradicional, mi tesis en la especialización es justamente mirar en una escuela cómo había sido la transformación de la práctica pedagógica durante 3 décadas, a lo cual llego a la conclusión que no había cambiado para nada. Pues al revisar el estado del arte, pues se comprueba que no ha cambiado, y al estar inmersa en una práctica que aún era tradicional, pues eso hace como que se mire y piense cada vez más ese sentido que tiene. Desde entonces, desde la especialización, empezamos a cuestionarnos qué era la escuela, el tipo de pedagogía, qué eran los currículos, y pues son conceptos que poco a poco, desde la década del 90, venimos con varios maestros, siempre hemos estado mediados por equipos de trabajo. Entonces, en lingüística, el equipo pedagógico. Luego, cuando me vinculo a la Escuela Popular Claretiana, es un equipo de trabajo. Luego, al estar en la maestría, tener siempre un diálogo con otras personas en torno a la reflexión. Y en eso pues quiero hacer énfasis los conceptos que están en permanente búsqueda. Entonces, el cambiar el que la escuela no es el espacio físico, no son las 4 paredes, sino que es el espacio donde se construye conocimiento, y ese conocimiento puede ser debajo de un árbol, es la vida, es el entorno, es la naturaleza, es la ciudad. Bueno, eso de la mano también con la visión de pedagogía. O sea, es validar que la pedagogía es una ciencia, pero que tiene como componente central la teoría, la práctica y la reflexión, pero siempre encaminada a la formación de las personas dentro de una sociedad con las cuales tenemos que contribuir a la comprensión y a la transformación de sí mismo, de las realidades, de su cotidianidad, del entorno. También pues hemos tenido la necesidad de revisar el tema del currículo, y pues en esa medida vemos que los currículos no pueden seguir siendo la transmisión de contenidos, sino que ante todo tiene que partir de unos contextos. Y pues la necesidad y la urgencia de conocer, de comprender, de analizar esa realidad inmediata, la realidad más cercana, la regional, la nacional, la global, pero también de analizar quiénes están, cuáles son los actores que están dentro de ese contexto, para poder, quiénes son los protagonistas, los sujetos, agentes en esa práctica educativa, los maestros, los estudiantes, los padres de familia. O sea, cómo el conocer esos actores es un papel importante. Entonces, en ese currículo, yo lo he definido que tendría como 3 componentes. 1, el contexto. 2, el pretexto. Y el pretexto es un elemento que nos tiene que ayudar a tener claro para qué queremos nosotros, qué es lo que nos mueve, para qué queremos construir un conocimiento, cuál es el sentido de ese proceso.
Y el otro elemento es el texto en sí. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que debo construir? ¿Y cómo lo debo hacer? Y ahí en ese cómo es donde tenemos que repensar cada día y generar nuevos espacios. Y eso pues nos lleva entonces siempre a pensar que lo que tenemos que construir es un tipo de sujeto que ante todo sea un sujeto crítico, un sujeto inmerso en un contexto histórico-político, un sujeto que ante todo es un ser humano y como tal ante todo estamos formando son personas. Pero esa persona tiene que ir de la mano en la construcción como un ser ciudadano, un ser que habita un lugar, un ser que tiene que convivir con el otro, un ser que tiene unos vecinos y que tiene que replantearse cómo esa convivencia. Y de la mano también tiene que ir la construcción y la formación de un profesional. Entonces, bueno, soy un testimonio de cómo la transformación de los seres humanos depende de ese entorno que nosotros rodeemos. Y pues gracias al llegar a la maestría y elaborar una tesis con Giovanni, con Milena, con Alberto Rincón, donde nos permitió mirarnos cómo nos hemos construido como personas, como ciudadanos, como personas, como profesionales. Entonces, esas reflexiones son las que nos han ayudado a pensar en que cómo logramos trascender ese proceso tradicional a ser propositivo, a ser analítico, a que sí podemos construir, pero en colectivo, mediados con el optimismo, con la esperanza, con ayudar a la liberación del ser humano. Bueno, eso es como, dejo ahí para... Muy bien. Muchísimas gracias, mi querida profesora Gema. Profesores, agradecemos en este momento y hacemos alusión a las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo de interacción de la universidad, de las instituciones de educación media, de educación básica y pues por supuesto también al profesor Giovanni, nuestro secretario de Educación Municipal, que ha sacado tiempo para acompañarnos y pues también para compartir con nosotros sus experiencias y sus acumulados sobre este tema tan hermoso que es las pedagogías y los currículos alternativos. En este momento contamos con 115 personas conectadas. También agradecemos enormemente al equipo de trabajo del área de currículo de nuestra Universidad Surcolombiana, en la Facultad de Educación, a las personas que están vinculadas a la Escuela de Formación Pedagógica, a los profes que expresan saludos, expresan inquietudes, expresan, pues, por supuesto, algunas reflexiones en torno a estos conocimientos que comparten nuestros invitados con nosotros. Ahora, para darle forma al segundo eje temático de nuestro encuentro, pues queremos también hacer un poco alusión, como decía un poco el profesor Vicente, encontramos en los discursos alternativos, en las pedagogías y en los currículos alternativos unas construcciones discursivas supremamente interesantes, pero no encontramos, digamos, con ese mismo entusiasmo y en ese mismo volumen, propuestas que nos permitan pensar en esos otros mundos posibles, ¿no? Por eso hemos pensado que la propuesta que se impulsó desde la institucionalidad, digamos, en lo que significó un ejercicio de interacción entre la Secretaría de Educación, la Universidad Surcolombiana, la Escuela Normal Superior de Neiva y, pues, por supuesto, con el esfuerzo de profesores que están aquí presentes hoy como dinamizadores, pues se propuso el diplomado de pedagogías y currículos alternativos para el buen vivir, digamos un poco como para darle forma y para darle fondo a esta interesante visión que pues por supuesto admiramos y que pensamos que es necesario replicar y pues por supuesto como en perspectiva digamos fortalecerla para dar paso a estas transformaciones que comentamos en este escenario. Ahora quiero darle nuevamente la palabra al Demar y a los compañeros, pues para que nos cuenten sus experiencias, sus acumulados, cómo fue este proceso, cómo se dio, cuáles fueron las condiciones que permitieron también, digamos, que los profesores de Neiva, de educación básica, de educación media, se pusieran en contacto con esta posibilidad de pensar de una manera más amplia el currículo y la pedagogía.
¿no? Y pues por supuesto también para pensar y pues para soñar un poco con los retos, ¿no? Los retos y las responsabilidades, los retos que debemos asumir desde la universidad, los retos que se deben asumir, por supuesto, desde la escuela, desde la institucionalidad, para darle forma y fondo a esto tan hermoso que se ha construido pues aquí en la ciudad de Neiva. Adelante, Aldemar. Sí, solamente tengo gesto de gratitud con todos los profes que están aquí presentes en la tarde, porque toda esta aventura de los diplomados en pedagogía y currículos alternativos surge de todo ese diálogo social que se tuvo con los padres de familia, con comunidades, con los estudiantes, con los maestros, cuál es la escuela y cuál es el proyecto educativo que tenemos que movilizarnos todos como sociedad. Y me parece muy importante no perder de vista el problema civilizatorio que salió reflejado en este proceso de la expedición educativa. O sea, en estos momentos, este proyecto de humanidad, esta civilización moderna, hizo crisis, está tocando fondo. Todo este problema de la crisis climática, el calentamiento global, todos estos problemas de las pandemias, el problema del empobrecimiento también de muchos sectores de esta humanidad, está poniendo en riesgo ese proyecto, está poniendo en entredicho totalmente este proyecto de modernidad. Ese modelo de sociedad se agotó. Por lo tanto, tenemos que pensarnos otro proyecto de humanidad, otro proyecto de ser humano que haga posible la vida. Eso es lo que está en juego en estos momentos. Y ese fue el diálogo que tuvimos con los padres de familia, con las comunidades, con los maestros, con los estudiantes, que se movilizaron el año pasado, se tomaron las calles de Neiva, pues conectados con un movimiento mundial muy importante, porque los pelados están siendo conscientes de que ellos están entendiendo, los jóvenes, de que ellos son la generación que tiene que ayudar a movilizar la transformación que necesita la humanidad. Y por eso nos planteamos, ¿y cuál es la escuela? ¿Cuál es el proyecto educativo? ¿Cuál es el proyecto cultural? ¿Cuál es el proyecto espiritual que tiene que plantearse para salir de esta crisis civilizatoria que nos metió en esa carrera loca del hiperproductivismo, del consumismo, de la acumulación, de la ganancia, que inventó otra religión, que es el dios dinero, el dios capital, el dios ganancia, y eso hizo que rompiéramos completamente el equilibrio con nuestro planeta. Por eso esta escuela no puede caer en los mismos esquemas que han permitido reproducir este proyecto de modernidad que hizo crisis. Pero tenemos que reinventarnos, resignificarnos de otra manera, y aquí tiene que surgir otra escuela para que nos pensemos desde luego otro proyecto de humanidad que, como lo han dicho los colegas, coloque la vida, la solidaridad, la compasión en el centro del currículo. Y esto tiene que generarnos otra forma de relacionarnos. Bueno. Estamos Sí, ahí me escuchan. Estamos en este momento experimentando algunas dificultades técnicas, pues nos excusamos. Seguramente el tránsito por la red en este instante es un poco complicado, y damos nuevamente, digamos, la palabra al profesor Aldemar. Nos excusamos por esta pequeña dificultad y esperamos pues que nos comprendan y que también, digamos, pues visibilicemos, ¿no?, todo este esfuerzo que implica poner en interacción a las personas y pues sortear las dificultades que se presentan sobre la marcha. Adelante, profe Aldemar, le voy a dar la palabra.
¿Otra vez de nuevo? Sí, para que esa es la idea. Sí, comentar un poco el contexto, en qué momento nacen estas apuestas de las pedagogías, los currículos alternativos para el buen vivir. Empezamos en el 2017 con los profes de primaria y posteriormente con profes de secundaria. Es una experiencia que nace luego de un diálogo social que fue a través de la expedición educativa, donde conversó muchísimo con los padres de familia, con los estudiantes, con los maestros, con comunidades organizadas, para que realmente hagamos cuál es la propuesta y el proyecto de sociedad que tenemos que todos sacar adelante. Porque analizábamos que esta civilización, este proyecto de modernidad hizo crisis. Esta civilización que nos metió en una carrera frenética por el mundo del consumo, por el mundo de la acumulación, por el mundo del tener, rompió completamente el equilibrio planetario. La crisis climática, el calentamiento global es el reflejo de esta crisis, de esta civilización. Por lo tanto, el gran desafío que tenemos hoy es cuál debe ser el nuevo proyecto de humanidad, cuál es el nuevo proyecto de sociedad que tenemos que construir. Y en eso tenemos que reinventar la escuela, tenemos que reinventar un nuevo proyecto educativo, cultural y espiritual que haga posible la vida. Porque eso es lo que está en riesgo en estos momentos, la vida del ser humano. Por todas estas crisis climáticas, por estos problemas ahora de las pandemias y todo el equilibrio natural que el ser humano, en nombre del progreso, del desarrollo y del crecimiento, rompió completamente su equilibrio. Y por eso lo que hicimos con los maestros es parte de la escuela que tenemos que resignificar, de acuerdo a todas las experiencias que hemos venido construyendo. Y fue así que los mismos maestros me van a decir, pues pensemos nosotros currículos, pensemos nosotras pedagogías que nos conecten más con la vida, que nos conecten más con nuestros contextos. Y por eso salimos a caminar el territorio, salimos los profesores a visitar los barrios, a visitar los asentamientos, las veredas, todos los que son nuestros niños, las familias, conocer un poco la memoria, los problemas ambientales, sociales que están ocurriendo en este contexto. El gran desafío que tiene la escuela es cómo vamos a hacer para que esa vida del niño, esa vida de la familia, esa vida del territorio y esa aula. ¿Y cómo hacemos para que esa escuela dialogue mucho más con estos otros saberes que están circulando por fuera de la institución educativa? Y que seamos más el vínculo de la escuela con la familia y con la comunidad, porque solos los maestros no vamos a poder hacer la tarea. Esta tarea educadora para estos tiempos, para un nuevo proyecto de humanidad, basado en la solidaridad, en la compasión, en hacer posible la realidad del ser humano, necesita estrechar vínculos. Ya la escuela solo lo puede hacer. La escuela tiene que tener puentes cada vez más para vincular más a la familia, más a la comunidad, y que un Estado responda a la política pública y brinde todos estos tipos de acompañamiento desde la concepción de un Estado democrático y participativo. Por eso nos metimos en esta aventura a trabajar con los maestros y por eso creemos de que hay una oportunidad en estos tiempos de pensarnos ese currículo más pertinente, más contextualizado. Y por eso me ha parecido maravilloso ver en algunos profesores de la primaria, de la secundaria, ver algunos rectores que están tomando la iniciativa en no caer en esa carrera loca de empezar a subir un poco no de contenidos, sino más bien cómo nos enfocamos a cuidar la vida, cómo estamos viviendo esta coyuntura, esta circunstancia, cómo nos mete primero en ese mundo del afecto, en ese mundo emocional, en ese mundo del cuidado. ¿Sí? Y ya en la medida que vayamos avanzando, podemos ir agregando, pueden ir vinculando otros tipos de contenidos, pero que estén enfocados realmente a la vida, a esta coyuntura por la cual se está pasando. Y la importancia de ver que los maestros
poco a poco se están encontrando más, se están dialogando más entre ellos para que realmente pensemos en unos temas de interés y cómo podemos hacer una mayor integración curricular para apostarle a esta pertinencia, a esta coyuntura que estamos viviendo. Yo sí creo y tengo mucha esperanza y tengo mucha fe que en medio de lo dramático que ha sido esta situación humanitaria, producto de la pandemia, aquí se está cocinando otra escuela. Aquí hay una gran oportunidad para el resurgimiento nuevamente de un movimiento pedagógico que fue tan importante en los años 80 y que necesita oxigenarse alrededor de todas esas experiencias que vienen haciendo los maestros, que lo estaban haciendo a veces de manera muy individual, pero que esta pandemia como que nos está permitiendo juntarnos más. Y eso lo estoy sintiendo en la primaria, en la secundaria y también en la universidad, cuando nos estamos encontrando más maestros de otras carreras, de otras áreas, de otras asignaturas, para ver cómo nos pensamos en temas de interés, en problemas ligados a esta coyuntura, a esta situación, y podamos hacer un mayor diálogo de saberes, una mayor convergencia de conocimientos que nos permita realmente conectarnos con la vida. Por eso a mí me pareció que la experiencia de estos diplomados en currículos alternativos tiene que ser una ruta que nos tiene que seguir animando para que entre todos los maestros nos acompañemos y podamos avanzar todos por esta escuela más pertinente, más contextualizada y que coloca la vida realmente en el centro del currículo. Bueno, muchísimas gracias, Aldemar. Muchísimas gracias, Aldemar. Aldemar, muchas gracias. Te agradecemos inmensamente pues, por esta alocución importante. Estamos experimentando en este momento unas dificultades técnicas. Por favor, les pedimos comprensión, les pedimos un poco de paciencia. La conexión está muy mala. Mientras tanto, pues le damos paso al profesor Giovanni. Profesor Giovanni, adelante, por favor. Profe Giovanni, ¿nos escucha? Active el micrófono, bien. Giovanni. El micrófono, profe Giovanni. Salí del computador y tuve que acudir al teléfono. ¿Sí me escucha ya? Sí, señor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. La idea ahora sería tratar de intentar desarrollar algunos temas enunciados en el marco del orden planteado, ¿sí? Y un primer ejercicio que tendríamos que hacer, recordando un poco el diplomado que trabajamos, es entender que el contexto hoy es el problema universal de todo ciudadano en el nuevo milenio. Una segunda mirada fue que la era planetaria necesita situar todo en el contexto y en la complejidad planetaria. Y una tercera mirada es que el contexto actual de cualquier conocimiento político, económico, social, cultural, es el mundo mismo. Y hoy el mundo nos enfrenta en un grave problema. Y ese grave problema implica, en coherencia con lo planteado por Aldemar, es ubicarnos. Si seguimos entendiendo el currículum como curso de estudios establecidos por contenidos previos, quizás orientados por editoriales, en el caso muy particular de Colombia, también orientado por un Ministerio de Educación. O entendemos el currículo hoy como curso de la vida. Las dos posturas nos muestran la trayectoria que ha permitido evolucionar y concebir el currículo. Porque las miradas que han existido sobre el currículo tienen que ver con currículos de diseños técnicos que son de los años 1920,
los currículos culturales y democráticos, que son más o menos de los años 60, los currículos deliberativos prácticos, que son de los 70, y los críticos postmodernos, que son de los años 80 para acá. Por tanto, cuando estamos trabajando desde las asignaturas y esos contenidos preestablecidos, todavía estamos en el año 1920. Hay una mejora del diseño curricular, que son los modelos sistémicos cibernéticos que hoy nos asisten y que hoy implica prácticamente estar de moda. En estas miradas, yo sigo insistiendo que lo que se hizo el año pasado fue un gran avance, y eso es lo que hoy pretendemos recoger cuando la administración municipal financió 200 docentes en 6 maestrías de la Universidad Surcolombiana. La idea de continuar con el diplomado ya es una experiencia de intervención social. En tanto, las maestrías construyeron líneas y esas líneas definieron unos problemas, unos temas, y ahora de lo que se trata es retomar esos 200 magísteres con sus trabajos y sus tesis de grado para que puedan ser aplicados en todas las instituciones educativas. Yo insisto en recoger estas experiencias por cuanto es la mirada académica que establece los problemas de la educación actualmente en Neiva. La maestría en inclusión, la maestría en currículo y pedagogía, la maestría en educación y paz, la maestría en conflicto, territorio y cultura, la maestría en educación física y la maestría en complejidad nos dan un amplio panorama para intervenir la escuela y la educación hoy en el municipio de Neiva. De hecho, es una política de la que vamos a implementar, recogiendo también la política pública que aprobó el Consejo de Neiva, que es el Acuerdo 022, que redefine el sistema educativo en el municipio de Neiva. La idea fundamental ahora es darle pertinencia a la educación. Y esa pertinencia a la educación yo quiero expresarla en 4 ideas fundamentales. Para que la educación sea pertinente hoy, es necesario reconocer que el conocimiento hoy es contextual, el conocimiento es situado, parte de lo local, parte de la reflexión de sí. La segunda idea es que el conocimiento es global, y cuando creemos que el conocimiento es global, reconocemos es una relación entre las partes. La tercera idea que queremos posicionar es que el conocimiento hoy sí es universal, pero es la relación entre las partes de todo. Y la cuarta idea que quiero recoger aquí, en lo que va a estar enmarcado el ejercicio de darle pertinencia a la educación, es que el conocimiento es complejo. Y eso implica pensar que todo permanece unido, que nada se puede separar, que todo es un tejido, es una urdimbre, y que eso permite entender el todo como algo muy particular. Permite entender que el todo no es homogéneo, el todo es heterogéneo, pensando también que muchas veces una parte del todo puede eventualmente reproducirlo. Esta idea de la educación en estos términos implica ya hacer un ejercicio de pensar las prácticas pedagógicas de nosotros los maestros. Y esas prácticas pedagógicas están mediadas por las relaciones de saber. Reconoce que hay un sujeto de saber, por las relaciones de poder y por las subjetividades que se marcan, el hecho educativo, las relaciones entre docentes y maestros, las relaciones entre docentes y docentes. Por eso, hoy, en una tercera mirada, es entender que la escuela ya no es un lugar específico. La escuela es una instancia. Y recogiendo un poco el pensamiento de María Cristina Herrera, invitada en la maestría de conflicto, territorio y cultura, es, retomando allí Futuán, ella plantea habitar la cotidianidad. Y habitar la cotidianidad nos propone un nuevo escenario,
un nuevo espacio y unos nuevos territorios, en tanto el territorio clásico tradicional se perdió. La relación de nuestros niños en las escuelas que conocíamos ya no existe, y por tanto no se trata tampoco de trasladar la escuela o incluso en estos casos la universidad a la casa. Son dos circunstancias totalmente distintas, y por eso la categoría de habitar la cotidianidad nos puede permitir construir una plataforma de cómo en esa cotidianidad están los contenidos, están los sentidos, están las experiencias, y quizás es reconocer a los padres de familia como los maestros eternos. Con toda esa cotidianidad, con todas sus prácticas, fue que nos sentaron las bases para que nosotros en la escuela o deconstruyéramos esas experiencias y construyéramos otras que muchas veces en nada tienen que ver con la situación vivida. Por eso quiero dejar unas preguntas indicadas. O continuamos haciendo el juego de la escuela que ha concebido el Ministerio de Educación y la educación a nivel de educación superior, o pensamos que hay otras posibilidades, que hay otros escenarios, donde en el caso de básica primaria, básica secundaria, educación media, es necesario preguntar si los niños tienen derecho a saber qué es lo que está pasando. Si lo que está pasando puede convertirse en el pretexto para entender que tendrán que vivir con Zika, con chikungunya, con COVID-19 y con dengue. Si tienen que entender que Neiva es un municipio con una debilidad endémica. Si esa debilidad endémica asociada, por ejemplo, a las propuestas que ha posicionado el Ministerio de Educación y ha creído que solamente educación es alimentación escolar, es transporte escolar, es vigilancia, es aseo, ¿sí? Es todo aquello que configura una parafernalia y toda una cortina de humo que no permite pensar las pedagogías, los currículos, las prácticas pedagógicas y la escuela pertinente. Quizás aquí estoy hablando más de la experiencia que he tenido en los últimos 5 meses de vida profesional al frente de la Secretaría de Educación. Entonces son dos criterios aquí que tengo que confrontar, porque, insisto, parto de la idea de la confrontación del currículo como un ejercicio político. Quizás no he podido profundizar muchas ideas porque de verdad la problemática es muy compleja, y quiero dar paso a mis otros compañeros y compañeras porque sé que también nos escuchamos enormemente. ¿Sí? Problemas de conexión. Buenas tardes.